Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a otro episodio en mi canal. Hoy les traigo una noticia que ha dado de qué hablar en todo el mundo del espectáculo. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de las noticias más impactantes sobre tus estrellas favoritas. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar siempre con nosotros. Hoy les contaré todo sobre un tema que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación, el grave accidente de tráfico que involucró a uno de los actores más queridos de Turquía, Mert Ramazan Demir. Como saben, Mert es un actor muy famoso, conocido por sus papeles en varias series de televisión que han cautivado a miles de fans. Sin embargo, la noche del accidente fue una de las más dramáticas de su vida, y la noticia ha generado todo tipo de especulaciones, tanto en medios de comunicación como entre los seguidores de la estrella. El hecho ocurrió en Estambul, específicamente en el distrito de Etiler, un área conocida por su lujo y por ser el hogar de varias celebridades turcas. A las 23:30 de esa noche, Mert estaba al volante de su deportivo cuando, según los primeros informes, perdió el control en una intersección y terminó chocando contra las barreras de seguridad de la carretera. El impacto fue tan fuerte que su coche sufrió daños significativos, lo que provocó una rápida intervención de los servicios de emergencia. Lo más alarmante fue que, a pesar de la gravedad del accidente, Mert fue trasladado rápidamente a un hospital cercano donde recibió atención médica. Afortunadamente, los médicos confirmaron que, aunque el accidente fue impresionante, Mert no sufrió heridas graves. Sin embargo, el susto fue enorme, y tanto sus seguidores como sus amigos cercanos estuvieron muy preocupados. Entre los primeros en llegar al hospital para mostrar su apoyo estuvo Kaan Urgankolu, su amigo y colega. Kaan, quien también es actor y ha trabajado en varias producciones con Mert, estaba visiblemente afectado por la noticia. En declaraciones a la prensa, Kaan contó que esa noche había estado en contacto con Mert a través de mensajes, y aunque Mert había planeado ir a otro lugar, finalmente decidió cambiar de planes. Lo que llevó a este desafortunado accidente. Fue un gran susto. Estaba enviándole mensajes, y de repente recibí la noticia del accidente. Corrí al hospital en cuanto supe lo que había pasado. Afortunadamente, no fue nada grave, pero fue una experiencia aterradora, comentó Kaan. A pesar de este alivio, la situación se complicó aún más cuando Afra Saraoğlu, la exnovia de Mert, apareció en escena. Afra, quien es una de las actrices más populares de la televisión turca, llegó al hospital en estado de pánico, algo que llamó la atención de todos los presentes. Testigos afirman que, al llegar, Afra corrió directamente a la habitación de Mert, y fue vista llorando desconsoladamente a su lado. Lo que realmente captó la atención fue su declaración ante los medios al salir del hospital, donde, rodeada de periodistas, dijo entre lágrimas, «Todo pasó por mi culpa. Si no lo hubiera llamado anoche, tal vez no habría salido y esto no habría sucedido. No me lo puedo perdonar». Sus palabras desataron una ola de teorías y especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si la relación entre ellos realmente había terminado de forma definitiva. Muchos comenzaron a pensar que este incidente podría ser el punto de inflexión que los vuelva a unir. Es importante recordar que, aunque Mert y Afra rompieron su relación hace algún tiempo, en los últimos meses habían sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos sobre si había algo más que amistad entre ellos. La imagen de Afra, visiblemente afectada por el accidente, sembró aún más dudas entre los fans. ¿Será posible que la ruptura no haya sido definitiva? ¿Está este suceso siendo el detonante que los acerque nuevamente? En cuanto a los detalles médicos, el hospital donde Mert fue atendido emitió un comunicado en el que confirmaban que, a pesar de la gravedad del impacto, su estado de salud era estable. Nuestro paciente no perdió el conocimiento, se le realizaron todas las pruebas necesarias y su estado general es bueno, aunque necesitaremos que repose y reciba atención durante unos días, dijeron los médicos a los medios. Mert, por su parte, también aprovechó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. A través de un breve mensaje, agradeció a todos por sus muestras de apoyo y confirmó que se encontraba bien, aunque necesitaría descansar unos días para recuperarse completamente. Gracias a todos los que se preocuparon por mí. Pudo haber sido mucho peor, pero tengo suerte.
Voy a descansar y pronto estaré de vuelta, escribió Mert en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, la conmoción no se desvaneció, ya que, en cuanto Afra habló públicamente sobre el tema, las redes sociales explotaron. El hashtag #GetWellMertRamazanDemir se convirtió en tendencia en Twitter, con muchos seguidores compartiendo mensajes de apoyo y ofreciendo teorías sobre una posible reconciliación entre los dos. Lo importante es que Mert está bien, Afra no debería culparse, decía un mensaje. Otros comentaban, este accidente solo los va a unir, es cuestión de tiempo. Los seguidores de ambos actores no dejaban de especular sobre lo que podría significar esta tragedia para su relación personal. Según fuentes cercanas a la actriz, Afra había llamado a Mert esa misma noche, poco antes del accidente, para hablar sobre un tema personal. Algunos amigos cercanos al actor creen que esa llamada podría haberlo distraído en el momento del accidente. Otros, sin embargo, aseguran que el accidente fue simplemente una desgracia sin relación con la conversación telefónica. Un periodista especializado en el mundo del espectáculo comentó, entre Mert y Afra existe un lazo muy fuerte. A pesar de que intentaron separarse, siempre se han atraído. Lo que sucedió esa noche solo demuestra lo mucho que se preocupan el uno por el otro. El relato de los testigos que presenciaron el accidente también añadió más detalles sobre lo sucedido. Un taxista que se encontraba cerca de la intersección donde ocurrió el choque contó, estaba esperando en el semáforo cuando escuché un ruido muy fuerte. Vi cómo el coche de Mert perdió el control y terminó estrellándose contra las barreras de seguridad. Llamé a los servicios de emergencia de inmediato. Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que, en el momento del accidente, el coche de Mert aceleró repentinamente antes de perder el control, lo que podría haber sido un factor clave en el choque. Aunque no hay pruebas de que otro vehículo estuviera involucrado, se está llevando a cabo una investigación para determinar si hubo algún factor externo que contribuyó al accidente. Por otro lado, los seguidores de Mert y Afra siguen atentos a cualquier nueva información sobre su estado de salud y sobre lo que sucederá con su relación. Muchos creen que este accidente podría ser el comienzo de una nueva etapa en su historia, y que, aunque las circunstancias hayan sido trágicas, podrían tener una segunda oportunidad en el amor. En los días posteriores al accidente, nuevos detalles sobre la relación entre Mert y Afra han salido a la luz. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que, a pesar de su ruptura, ambos han seguido en contacto y que el amor que compartieron nunca desapareció por completo. Un amigo cercano comentó, siempre han tenido una relación muy intensa. Aunque sus caminos se separaron, los sentimientos siempre estuvieron allí. Lo que pasó esa noche solo avivó lo que ambos sentían. Además, algunas personas cercanas a Mert han revelado que el actor estaba atravesando un periodo de gran estrés debido a su carga de trabajo y la presión mediática constante. Según estas fuentes, el agotamiento extremo de Mert podría haber sido un factor importante en el accidente. El futuro de Mert Ramazandemir y Afra Zaraoli es incierto, pero lo que es claro es que este accidente ha dejado una huella en sus vidas. Sus seguidores, atentos a cada movimiento de los dos actores, siguen esperando con ansias una declaración oficial sobre el estado de salud de Mert y sobre su relación con Afra. ¿Será este el momento de una nueva oportunidad para ellos? ¿O tomarán cada uno su camino por separado? El tiempo dirá. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y hasta pronto.